Y aquí hay una empresa que al día de hoy puede destrozar a nuestra querida España. Esto no se dice, porque evidentemente no se dice, pero esta empresa puede hacer una jugada muy sucia. Esta empresa es la presidida por un amigo del ministro de Industria y al cual también, a ese amigo, le debe favores el actual inquilino de la Moncloa. Por ejemplo, este es el que optó y que quería cargarse al BBVA y a Paco González, ustedes os recordarán, lanzando una OPA cuando tenía más o menos las acciones que yo tengo del BBVA, pero lanzó la OPA y luego hizo el gran pelotazo. Entonces acá, esta empresa se metió en Repsol. Repsol es nuestra joya energética, es decir, el día que España no tenga Repsol pasaremos a ser una empresa, un país totalmente dominado a nivel energético. Y entonces acá resulta que se lió esta empresa en hacer una inversión, que la podemos ver, esta inversión está localizada fundamentalmente, yo creo que se ve en el año 2006. En el año 2006 es el año en el que SACIR adquiere el 20% de Repsol. Pero hemos de situarnos en cómo estaba la España y la economía europea en el año 2006. Y en el año 2006, ¿qué ocurre? Que la inversión en Repsol era una inversión cara, era una inversión alta. Luego se metieron también con el tema de Itinere. Y es claro, todo esto va muy bien. Pero fíjense de qué manera la estructura del activo de SACIR varía, de forma que si en el año 2005 había casi un empate entre lo que era el activo no corriente y el activo corriente, el azul oscuro y el azul claro, a partir del año 2006, digamos, el tema queda totalmente ya decantado a favor de lo que sería el activo no corriente, por tanto, el activo fijo. Y esta empresa, que era una empresa que tenía un tamaño de 14.000 millones de euros de patrimonio, da un salto y dobla prácticamente su patrimonio. Entonces, claro, un crecimiento tan brutal es un crecimiento muy peligroso. Si todo va bien y los vientos soplan a favor, va a ser fantástico. Pero cuidado, porque detrás de un activo hay un pasivo y detrás de una inversión hay una financiación. Y entonces nos encontramos que la empresa, y fíjense bien en lo que era el año 2006, la empresa, los 27.000 millones de euros que tenía de activo, los estaba financiando con 24.000 millones de euros de deuda. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que de los 27.000 millones solo había 3.000 millones de euros de patrimonio neto. Con lo cual quiere decir que la proporción entre la deuda total, 24.000 millones, y los 3.000 millones de patrimonio neto, me daba un endeudamiento auténticamente morrocotudo. A esto se le llama apalancamiento. Y el apalancamiento es normalmente uno de los temas clave de muchos profesores de economía financiera y de finanzas que llenan durante una serie de clases sus explicaciones de lo que son las virtudes del apalancamiento. Lo primero, yo les digo a mis queridos alumnos, el día que entren en clases, que nunca se endeuden y que no se crean nunca nada del apalancamiento, que el apalancamiento solo conduce al suicidio empresarial y a la muerte empresarial. Porque acá, fíjense bien, que el tema siguiente es que en el año, yo no sé si acá esto va o no va, no hay. En el año siguiente, en el 2007, bueno, hay la situación de mucho endeudamiento, pero yo les pido que ustedes vayan mirando lo que sería la relación entre el activo corriente, el azul clarito, y el rojo fuerte, que es la deuda a corto plazo. Y vean la historia cómo acaba en el año 2010, el pasado 31 de diciembre. Acaba que SACIR tiene 6.436 millones de euros de activo corriente y que tiene que pagar deudas a menos de un año por 11.700 millones de euros. A esto se le llama suspensión de pagos, a esto se le llama insolvencia provisional y a esto se le llama urgencias por tener que vender por hacer caja. Y por tanto, en estos momentos, cuando tú estás con una precariedad económica y con una inestabilidad financiera, eres capaz de pactar con el propio diablo. En este caso, el diablo se llama Pemex, que sería Petróleos de México, con lo cual quiere decir que el gobierno mexicano, porque Pemex es el gobierno mexicano, se va a quedar con con Repsol, y luego van a trocear Repsol, la van a vender y nosotros nos vamos a quedar sin Repsol. Por tanto, digamos, primera cuestión que yo les quería comentar, aquí hay alguna otra cosita, me voy a otra empresa que más o menos ha seguido, digamos, esta misma tónica inversora a lo grande, que es Ferrovial. Todos conocen a Ferrovial. Ferrovial está pasando graves apuros también, sobre todo como consecuencia de lo que es la gran inversión que hace también en el año 2006, que es BAA. BAA
es la primera gestora aeroportuaria del mundo, que es la que explota todos los aeropuertos británicos de los países de la Commonwealth, Canadá, Estados Unidos, Australia, y por tanto es una empresa que ahora está optando a la privatización de AENA, por tanto con la intención de quedarse con Barajas y con el Prat. Entonces, fíjense bien que Ferrovial es una empresa que tenía un tamaño de 21.498 millones de euros y salta a 55.000 millones de euros. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nos hemos metido en un embolado de inversión tremebundo. Pero cuidado, porque Ferrovial a partir de ahí sufre. Ferrovial es una empresa que estaba dedicada a la construcción y Ferrovial lo que quiere es diversificar y lo que quiere hacer es ser empresa multiactividad. El sector de la construcción es un sector decadente, en España está tocando prácticamente a lo que serían las horas finales. En estos años ya se había agotado casi lo que eran los recursos por fondos de cohesión y por los fondos estructurales de la Unión Europea. Y Ferrovial dice, yo tengo que ir a un sector que sea más estable, que sea más recurrente, que además me asegure el dinero, es decir, que me asegure la caja. Entonces, ¿lo que hago qué es? Pues lo que hago es que invierto en el tema de gestión aeroportuaria. Es una buena oportunidad. Pero también era meterse en un mundo desconocido, con lo cual aquí hay una receta de oro que es nunca te metas en algo que no conoces. Por ejemplo, ahora, luego hablaremos también DAM, Cervezas DAM, una empresa catalana, saneadísima, luego veremos los balances. Es una empresa que ahora acomete una arriesgada aventura, según me hablaba el otro día el consejero. Y estamos apostando por Cacaolat. Caray, Cacaolat. O sea, una gran inversión, arriesgada inversión. Porque DAM lo que hace es que compra empresas de cerveza, de agua, del sector que conoce la distribución, la fabricación, etc. Por tanto, no te metas nunca en aquel sector que no conoces. ¿Por qué? Porque vas a ser un intruso. ¿Qué le pasó a Mario Conde? ¿Qué le pasó a Ruiz Mateos? ¿Ustedes conocen algún banquero que haya querido ser banquero y que no haya acabado en la cárcel porque los banqueros de noble estirpe lo han metido en la cárcel? Por tanto, ¿qué quiere decir? No te metas nunca en un sector que tú no conoces, ¿verdad? Bueno, entonces Ferrovial, ¿qué pasa? Va manteniendo el tipo, pero claro, ahora viene la otra parte. ¿La otra parte cuál es? Vean la deuda. Vean ustedes que en el año 2006 los 54.000, casi 55.000 millones de euros de inversión se financiaban con 48.000 millones de deuda. Y vean que esa tónica de endeudamiento tan elevado no baja. Claro, luego ¿qué haré? Luego les presentaré la cuenta de resultados de Ferrovial. Ustedes ya se pueden imaginar que el resultado de explotación se encoge, se pueden imaginar que llega el resultado financiero y que el resultado financiero devora al resultado de explotación porque estás trabajando para los bancos. Vamos a lo que sería, digamos, el modelo de inversión insostenible. Es decir, el modelo de inversión de aquel que invierte a lo grande, pero que el pobre no sabe. Es decir, cree que sabe porque a veces desde determinado lugar de un estadio se controla todo el mundo, pero no sabe, o sea, lo hace mal. Y entonces, claro, lo hace mal, ¿por qué? Porque se hacen inversiones exuberantes, se pagan grandes cantidades por los activos y al final pasa lo que pasa.